¿Qué tal, familia querida? Muchas bendiciones. Les habla Héctor Hermosillo. Agradezco al pastor JJ por la oportunidad de ser parte de esta conferencia y un saludo a todo el equipo de pastores de Semilla de Mostaza, mi familia. Hoy el tema de mi reflexión es Herodes, un hombre ingobernable. ¿Cuál es el perfil de una persona ingobernable? Esta historia que estoy a punto de leerles culmina con un Herodes lleno de pánico y lleno de dolor, porque termina haciendo lo último que quiso hacer: matar a Juan el Bautista, aquel que tenía considerado como un profeta. ¿Cuáles son los pasos que llevan a Herodes, este personaje, hijo del gran Herodes el Grande? ¿Se acuerdan? El que persiguió en el nacimiento de Jesús a los pequeños y los mandó matar a los menores de 2 años. Este es el hijo, se llama Herodes Antipas, y gobernó casi toda la vida del Señor, desde el año 4 hasta el año 32 aproximadamente de nuestra era. Bien, el rey Salomón, en el capítulo 26, en el verso 2 del libro de Proverbios, él escribe: así como el gorrión en su vagar, así la maldición al ser humano no le viene sin causa. En esta historia no solamente vamos a ver a un hombre derrotado, a un hombre que termina haciendo lo que aborrece más, sino vamos a ver estos pasos, estas causas. Repito, así como el gorrión en su vagar, la maldición, o en este caso, este quebranto, este dolor, esta autodestrucción de Herodes sobre el mismo Herodes, no vino sin causa. Por lo tanto, es predecible cuando caminamos estos pasos que caminó Herodes. El fin, al final, es este: una vida de dolor, una vida de miseria, una vida de sufrimiento, esclavos de aquello o aquellos o aquellas circunstancias que tanto aborrecemos, pero que finalmente nuestras malas decisiones nos llevan a ese lugar. Herodes, el perfil de una persona ingobernable. Mateo capítulo 14, comenzando en el verso 1. En aquel tiempo Herodes el tetrarca escuchó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla por mujer. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de esta mujer, Herodías, mujer de su hermano Felipe, danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey, escucha esto, se entristeció, se encontró al final en el lugar donde nunca pensó estar, y en aquel lugar de dolor, de tristeza, que tanto llegó a aborrecer. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y se me hace interesante el verso 14, que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Bien, repito, dice Salomón que en este caso la maldición
Y en esta historia el sufrimiento, el dolor, esta tristeza que embargó a Herodes no vino sin causa. Este lugar donde muchos de nosotros hemos estado, en ese sentido, creo yo que nuestro comportamiento es muy predecible y ese lugar de tormento, de autodestrucción y de dolor. Es fácil saber que vamos a llegar cuando tomamos esta serie de decisiones, o quizá una de ellas, que Herodes tomó. Bien, la primera yo le llamo, y son tres, podría haber más, pero hay tres que me llaman poderosamente la atención. Y la primera es las relaciones deterioradas. Él, sin más, por un corazón duro, por la influencia de Herodías, mujer de Felipe, la cual finalmente él tomó por mujer, él terminó su relación con este profeta, a quien otros evangelios dice que él escuchaba de buena gana. O sea, sí atendía, sí creía, sí apreciaba la persona y la vida de Juan, pero por esta presión que ejercía Herodías y por supuesto por su obsesión por esta mujer, él rompió relaciones con Juan el Bautista. Después de que le decapitó, cuando llegó la noticia de lo que Jesús hacía, comienza esta historia, como esas películas que comienza con el final. Comienza esta historia con un final interesante e inesperado. ¡Hey! Juan ha resucitado de los muertos, por eso actúan estos poderes en él, hablando de Jesús, y él se llena de pánico. Escucha, él se llena de ansiedad. Paso número 1 para llenarnos de ansiedad: relaciones deterioradas. Cuando no arreglas estas relaciones deterioradas, la Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Es tan típico de las personas que terminamos haciendo lo que más aborrecemos, no cerrar estos ciclos con palabras como perdón o perdóname. Yo recuerdo que cuando mi papá murió, toda mi adolescencia, toda mi juventud, estuve lleno de amargura, lleno de odio literalmente contra él y contra la nueva familia que él había formado. Cuando él fallece, yo ya estaba casado, tenía mis hijos chiquitos, recibí la llamada telefónica, no sabía si ir o no ir. Fueron horas que no podría explicarte, pero de repente me di cuenta que seguía con dolor, con odio contra una persona que ya no vivía. Y recordé que el odio es como un veneno que se riega dentro de tu corazón y que termina contaminándote y contaminando a todos a tu alrededor. Vivir con relaciones deterioradas es una fuente terrible de ansiedad y un disparador, un detonador para llegar predeciblemente, como dice Salomón, como el gorrión, por una causa. No hay razón por la cual debamos de estar enemistados, enojados, separados de las personas que nos aman, ¿no? ¿Cuál es la fuente de la reconciliación? Bueno, pues Jesús dice, de la manera en la que Cristo les perdonó, y lo dice a través del apóstol Pablo. Así, perdónense los unos a los otros. Cuando Jesús nos enseña a orar, al final nos dice categóricamente, porque si ustedes no perdonan a sus semejantes sus ofensas, vuestro Padre que está en el cielo tampoco perdonará las suyas. El perdón es una deuda que tenemos delante de Dios, que nos amó, nos perdonó, nos limpió y ahora nos manda que nosotros también nos reconciliemos con nuestros semejantes. La reconciliación que Dios proveyó a través de su Hijo Jesucristo, que ha muerto en la cruz, para que cuando creemos en Él y rendimos nuestra voluntad, importante, cuando rendimos nuestra voluntad y nuestra vida a la dirección y el señorío de Jesucristo, nos reconciliamos con el Padre. Tenemos paz para con Dios y podemos hacer la paz con los semejantes. Es un lujo, entre comillas, vivir con relaciones deterioradas, porque estas te van a cazar, te van a alcanzar y cuando menos te lo esperas van a detonar todo ese odio, todo resentimiento, todo ese dolor y terminarás como Herodes, haciendo lo que más aborreces.
intentando atentar contra tu vida. Como el gorrión en su vagar, la maldición no viene sin causa. Relaciones deterioradas. En segundo lugar, otro paso que hace predecible este lugar de autodestrucción es la hipocresía. Es pretender ser alguien no siendo nada. Y Jesucristo, ¿cómo criticó en su ministerio público la hipocresía? De hecho, la palabra hipócrita significa actor. Es aquel o aquella persona que pone una máscara, que pone una cara, pero por dentro tiene otra cara. Y es que dice que cuando Juan se acercaba a él, verso 4 y 5, para decirle que no le era lícito tener la mujer de su hermano, él quería matarle, él quería silenciarlo, pero temía al pueblo, ¿no? Y por temor del pueblo, al final del día terminó haciendo lo que no quería hacer, repito, en una contradicción y como una persona ingobernable. Creo yo que una de las cosas que hace la hipocresía es que nos priva de conocer el genuino, poderoso y transformador amor de Dios. Cuando somos hipócritas, dice la Biblia que Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios los mira de lejos. Es difícil que tú puedas probar la misericordia y el amor de Dios cuando estás con una careta diciendo, Señor, no te necesito. Por supuesto, es una manera de expresar nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. Pero repito, me llama mucho la atención que esta hipocresía que pone una careta no solamente en el rostro, sino en el corazón, nos priva de poder ser genuinos, de poder ser sinceros. Ahora, algo que me vuela la cabeza es que la Biblia presenta a Dios en el Apocalipsis incluso como aquel que tiene ojos como llama de fuego. En otras palabras, cuando nos ve, penetra nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, discierne, dice la Biblia, las intenciones de los pensamientos incluso. Dios nos conoce, pero lo más increíble es que conociéndonos, nos ama. Y nosotros, al ser hipócritas y al no ser sinceros, nos privamos de conocer la gracia y el amor de Dios. Y la gracia y el amor de Dios descienden hasta la parte más baja de la tierra, así como el agua en su curso. El amor y la gracia de Dios descienden a las personas necesitadas, sedientas y genuinas, que le dicen como aquella persona que ni siquiera se acercó al templo a orar, sino de lejos le dijo al Señor, Señor, ten misericordia de mí. En tercer lugar, lo que yo veo en esta historia, este camino hacia una vida de autodestrucción, este camino que detona las decisiones más terribles, más incomprensibles, más irracionales que tenemos, es el orgullo mismo. Ya platicaba un poco del orgullo mismo. Mira lo que dice el verso 6 y al verso 8. Dice que cuando celebraban el cumpleaños de Herodes, pues la hija de Herodías, danzó en medio. Y Herodes, por orgullo, le prometió darle todo lo que ella quisiese, todo lo que ella pidiese. Y ella, bueno, nos dice la historia que, coachada por su madre, le pidió la cabeza de aquel que denunciaba esta relación de adulterio, la cabeza de Juan el Bautista. Y lo que me llama la atención es de que había abierto la boca de más. Había jurado incluso darle a la hija de Herodías todo lo que pidiese. En otras palabras, se había jactado. Y yo veo que cuando estamos en ese lugar, uno de los pasos que nos lleva a ese lugar de autodestrucción es ser personas manipulables o manipuladas. ¿Y tú eres una persona manipulada
o cuando tienes una muy baja estima de ti mismo, o cuando tienes una muy alta estima de ti mismo. Y ambas, ¿qué crees? Creo yo, después de mucha reflexión, que ambas tienen que ver con orgullo. Tienen que ver con orgullo. Una de ellas, la baja autoestima, yo la experimenté mucho cuando era jovencito. Estas heridas que causó mi padre con su rechazo y con su abandono, me dejaron marcado con esta idea de tú no vales y tú no mereces, ¿no? Pero al final del día todo se trataba de mí, por eso me refiero que es orgullo. Todo se trataba de mí, yo no podía pensar en los demás, ver a los demás, considerar a los demás, solamente tenía autocompasión de mí mismo, pobre de mí, que crecí sin padre y nadie me quiere y tengo una familia disfuncional, etcétera, 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 etcétera. Y al final eso era orgullo. Y eso me hizo una persona súper vulnerable y súper manipulable, porque por aceptación, para pertenecer, yo estaba dispuesto a hacer lo que quisiese. Por aceptación, me volví una persona completamente mentirosa, ¿no? Por aceptación, cometí los peores errores que me pusieron justamente en este lugar de dolor, de tristeza, cometiendo cosas que yo jamás pensé que habría de hacer y que aborrecía. Por ser una persona manipulable, orgullosa. Pero también, no solamente la baja autoestima, sino el tener otra vez este concepto súper alto de ti te hace una persona manipulable. Eso es loquísimo. Y cuando ves la vida de Jesús, Él no era manipulable. ¿Cuántas veces intentaron manipular a Jesús? Muchas veces. Bienaventurado, Señor, los pechos que te amamantaron, ¿no? El vientre que te dio a luz. Y Jesús, no. Es bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la hace. Pero si Jesús hubiese sido orgulloso y soberbio, oh, sí, ¿verdad? Soy la última Coca-Cola en el desierto. Él decía, gloria de los hombres no recibo. Por eso la Biblia nos manda a tener ni más alto ni más bajo concepto, sino que pensemos de nosotros con cordura. ¿Y cómo pudiéramos pensar con cordura? Bueno, somos amados, somos perdonados, somos reconciliados con el Padre y eso es lo que le da verdadero valor a nuestra vida. Entonces el qué dirán, pues sale sobrando. Pero esos son detonadores que nos llevan otra vez a hacer cosas que nunca pensamos hacer, que aborrecemos y que nos traen tanto daño, tanto dolor, tanta miseria, ¿no? Recordando estas tres, hay más, pero tratando de recapitular un poco, relaciones deterioradas que nos producen una ansiedad constante. No es una buena idea. Y es completamente predecible el camino que llevan esas relaciones deterioradas o conflictos no resueltos a ese lugar de destrucción. En segundo lugar, pues la hipocresía, ¿no? El pretender ser alguien que no somos, que es una manera de, paso número 3, orgullo y el ser personas manipulables, víctimas de la manipulación. Es terrible ser eso porque al final del día terminas haciendo o cumpliendo con los deseos y las agendas de terceras personas, pero no lo que Dios quiere para ti. Ahora, el clímax de esa historia no está en el verso 9, donde este rey se entristeció muchísimo, pero a causa del juramento de los que estaban con él, completamente manipulado por su orgullo, mandó a hacer lo que más odiaba. Acabar con la vida de aquel, repito, a quien escuchaba con atención, con gusto, y a quien tenía como un profeta, según los otros evangelios sinópticos. Pero ese no es el clímax. El clímax es lo que leí al final, y lo repito. Cuando llegan los discípulos de Juan y le toman su cuerpo y lo entierran, fueron y dieron las noticias a Jesús. Ahí está el clímax, ¿no? Y dice que oyéndolo Jesús, se apartó de allí. Se escuchó todo lo que se dijo de Juan y de Herodes. Y se apartó de allí. Y el verso 14 dice que vio después saliendo una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos.
Señor, eh, eres un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Señor, y en esta metáfora del sol, que no hay nada ni nadie que se esconda de su calor, pues nos hablas de que tu amor es para todos. Y de tal manera amaste a todos, pues que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que cree en ti, pues no se pierda. Mi pregunta es, ¿por qué esta multitud sí y Herodes no? ¿Por qué escuchaste la historia de Herodes? La situación en la que él estaba, el final de Juan el Bautista, al final del día, la muerte de sus santos, es hermosa ante los ojos de Dios, es lo que enseña la Biblia. Pero la condición de Herodes, ¿por qué? ¿Por qué no le causó compasión la condición de Herodes y sí le causó compasión a aquellas personas enfermas y aquella multitud con tanta necesidad? ¿Por qué? Bueno, pues la respuesta está en la misma historia, porque ya a Herodes le había mostrado su misericordia invitándolo al arrepentimiento, porque aquel que encubre su pecado, y mira qué palabra acabo de usar, pecado, y esa es la palabra que usa la Biblia, una deuda enorme que tenemos contra nuestro Creador. Ese pecado se manifiesta en que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, nos hemos apartado y hemos decidido establecer las normas de nuestra vida. Hemos decidido establecer qué es verdad y qué es mentira. Le hemos dado la espalda a nuestro Creador y viene Dios en la persona de Jesucristo a reconciliarnos y llevarnos al Padre y buscar y salvar lo que se había perdido. Y ese mensaje se lo mandó Herodes. Y Herodes lo echó en sus espaldas. Pudo más el que dirán, pudo más una vida licenciosa, una vida de autocomplacencia, una vida de temor, una vida de orgullo, una vida de relaciones deterioradas, una vida de hipocresía. Por eso comencé con esta idea, pues como el gorrión en su vagar. Así la maldición, la autodestrucción es completamente predecible. No viene sino por una causa. Y la causa en el caso de Herodes fue no tener oídos para Dios. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Que separados de Él nada podemos hacer. Que estamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Que no iremos muy lejos en esa condición, pero que Dios nos ama. Y que tanto nos ama Dios que entregó la vida de su Hijo Jesucristo para que si creemos en Él, y escuche esto, si rendimos nuestra voluntad a la dirección y al gobierno de Él, a través de su palabra, en el poder sobrenatural de su Espíritu Santo, porque sí que nos va a enviar ayuda del cielo, ¿no? El Espíritu de verdad. No vivamos una vida perdida. Y en el caso de Herodes, arruinada por sus malas decisiones. La mayor de todas ellas, negar el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Que Dios nos ha dado vida a ti y a mí, y esa vida está en su Hijo Jesucristo. El que tiene a Jesucristo tiene la vida. El que no tiene a Jesucristo, pues no tiene la vida. Y ahí radica todo. Y cuando tú haces la paz con Dios a través de Jesucristo, pidiéndole que te perdone, aceptando su perdón y creyendo que Él es Dios hecho carne, pagando por todos tus pecados en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día para ofrecerte una nueva vida. Entonces, tienes el poder, el estatus de hijo de Dios para que te ayude a resolver tus conflictos, los que se pueden resolver, y los que no se pueden resolver, remitirlos al Padre, ¿no? Pero aquellos que se pueden resolver, necesitas tú, después de esta oración y de esta conferencia, considerar que si no quieres vivir con esta ansiedad, necesitas resolver ese conflicto. Como Dios puso fin al conflicto enviando a su Hijo Jesucristo e invitándote a una reconciliación, tú al recibir su reconciliación y su perdón, necesitas disponer tu corazón, preparar tu corazón. Jesús te dice, y cuando estés orando, perdona. Si tienes algo contra alguien, perdona de todo tu corazón. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. ¿Por qué no ayudó a Herodes? No tan rápido. Sí ayudó a Herodes.
y le envió al mayor de los profetas, aquel que dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Juan el Bautista. Así Jesús dijo que era el mayor de los profetas nacidos de mujer. ¿Cómo no amó a Herodes? Por supuesto que le amó. Mira nada más qué mensajero. Pero Herodes decidió cambiar la verdad por la mentira. Con esta idea termino. ¿Cuál es la verdad? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y no es una religión, no es una filosofía, es una persona que te dice sígueme y se llama Jesucristo. ¿Cuál es la mentira? La mentira es de que nosotros, tú y yo, somos el centro, la causa y el efecto de todo lo que existe, ¿no? Esa es la mentira, ponernos en el centro de la ecuación. Pero si tú permites que Jesucristo sea el centro de tu vida, habrás abrazado la verdad, porque la verdad no es una filosofía. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hacemos una oración. Yo quiero hacer una oración guiándote para que te reconcilies con Dios. Y para que Él traiga del cielo tiempos de refrigerio, de comunión y de paz. Y que te ayuden a tener esta entereza de ánimo que necesitas para seguir viviendo. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias por tu llamado de atención. Gracias por la claridad y por el espejo, Señor, de esta persona ingobernable, Herodes, en el que me puedo observar. Quiero reconocer mi incapacidad y quiero reconocer estos pasos que me llevan a este lugar que tanto aborrezco, Señor, y que tanta tristeza y dolor me ha producido. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te rindo mi voluntad. Reconozco que soy una persona pecadora, Señor, que he vivido mi vida como me da la gana. Padre precioso, te pido que me laves, que me limpies, que me hagas tu hijo, tu hija, Señor, y que me enseñes por tu palabra, con la luz de tu Espíritu Santo, a vivir una vida diferente. Ayúdame a resolver estos conflictos, Señor, que me producen tanta ansiedad. Ayúdame a pensar de mí, no con orgullo, no, Señor, con falsa humildad, sino con cordura, como un hijo, como una hija tuya, Señor precioso. Porque te lo pido en tu precioso nombre, y nosotros decimos así sea. Amén.